Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Su atención, por favor, el Expreso Horizontes anuncia la partida de su próximo viaje. ¿Qué pasó acá? Esto está abandonado. ¡Tomás! Lola. ¡Hola! ¿Qué haces en este pueblo desierto? Ah, eso me pregunto yo. Bueno, me mandaron de boletero. ¿Pero a quién le voy a vender un boleto si toda la gente se fue? ¿Cómo que se fueron? ¿Todos? Sí, ¿Por sí. qué? Bueno, de este pueblo no sé, pero en la mayoría de los lugares de la Patagonia pasó lo mismo. Sí, en otra década. ¿Te acuerdas del pueblo donde íbamos de vacaciones? Sí. En los 90 perdió más de la mitad de la población. Donde yo nací también. ¿Por qué se habrán ido? ¿Y a dónde? Te escucho, Sherlock Holmes. Varios de estos lugares explotan o explotaban el petróleo y otros el hierro o el carbón. Recursos naturales. Vas bien encaminada, ¿eh? Y estos lugares, en la década de los 90, perdieron habitantes. ¿Te acordás de las privatizaciones? Cuando el Estado vendía las empresas públicas. Creo que tengo tema para investigar. Lola, espera. Antes de que te vayas, quiero mostrarte algo. ¿Qué? Mirá, ¿ves ese mapa? Sí, de la Patagonia. Bueno, el tema que vas a investigar sucedió en especial en varios puntos de la Patagonia. Río Turbio, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Plaza Huíncul, Cutralcó, Catriel y Sierra Grande. Todos lugares relacionados con la explotación de los recursos naturales, petróleo, carbón, hierro. Algunos sufrieron más que otros, claro. ¿Pero qué pasó con estos lugares? Bueno, a través del tiempo en la Argentina hubo distintos modelos económicos y de Estado. Estos modelos generaron políticas de valorización o de desvalorización de los recursos naturales. Es decir, distintas políticas produjeron desarrollo, crecimiento, empleo, bienestar o todo lo contrario, pobreza, desempleo, migraciones y decadencia en muchas zonas del país. Perdóname, Tomás, pero ¿vos cómo sabés todas estas cosas? Bueno, soy boletero, pero entre boleto y boleto leo todo lo que me cae en las manos. El guarda me regala los libros que la gente se olvida en el tren y no reclama. Por ejemplo, este. Recursos naturales en la Argentina. Auge y decadencia territorial. ¡Qué bueno! El tema que estoy investigando. Claro, cuenta casos de esplendor y decadencia en lugares de la Patagonia, relacionados con la explotación del hierro, el carbón, el petróleo. ¿Qué más leíste? Y que muchas veces la utilización de estos recursos naturales causó graves consecuencias ecológicas. Por ejemplo. Contaminación, desertificación, agotamiento del suelo. ¿Y qué se necesita para explotar un recurso natural? Mejor, vení, vamos a imaginar algo. En principio, planificación y una organización en el lugar donde esté el recurso. Mira, supongamos que en este lugar muy poco poblado se encuentra petróleo, hierro y se planea explotarlo. ¿Qué te parece que pasaría? Y se harían inversiones, se construiría infraestructura y para eso se necesitan obreros, que necesitan viviendas, comunicaciones, servicios. Exacto. Cuando se decide explotar un recurso natural, se realizan inversiones de capital.
Y esto genera mano de obra, se realizan desplazamientos poblacionales y se generan nuevos servicios. En definitiva, en la zona involucrada en la explotación se dinamizan la economía y la sociedad. Pero hay distintos modelos y distintas formas de explotación de los recursos naturales. ¿Cuál te parece que fue el modelo más común en la Argentina? Eso. ¿Cuál fue el modelo más común? Bueno, la explotación de estos recursos naturales generó en distintas zonas núcleos o centros de actividad económica. En Argentina, este dinamismo se vio limitado debido al carácter de enclave que tuvo históricamente la explotación de los recursos. Se trató de núcleos de actividad económica controlados desde las grandes ciudades, donde se encuentran las sedes de las empresas, estatales o privadas, o directamente fuera del país. ¿Quiere decir que la mayor parte de la producción y del dinero que se generaba en el lugar donde estaba el recurso natural no quedaba en ese lugar? Claro. Donde se extraía el recurso, solo se hacía eso. La fase de producción y lo que se llama el procesamiento industrial se hacían en otro lugar, muy lejos. Esa fase, la que más valor produce en el momento de la venta del producto, no se retiene ni se reinvierte en la zona de producción. Pero es como si en un bosque de Chubut cortamos un árbol para usar la madera, pero el aserradero para procesarla está en una gran ciudad como Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata. Y la carpintería para hacer un mueble también. Así es, y esto hizo que en esos lugares donde están los recursos, otras actividades asociadas, económicas, comerciales y de todo tipo, no se desarrollaran con tanta fuerza como hubiesen podido. Así se dieron las cosas durante casi todo el siglo XX, y el Estado era el motor de la explotación de los recursos. Uy, me tengo que ir. ¡Mua! Gracias por todo lo que me contaste. Seguí leyendo. ¡Chao, Lola! ¡Buen viaje! Ay, con tanta charla me olvidé de venderle el boleto. Lola, bienvenida. Alberto, qué bueno verte acá. Me encanta este vagón museo. Muchas gracias. ¿Está buscando algo? Sí, pero no creo que lo tenga. ¿Qué es? Las pertenencias del Estado antes de 1990. Ya está. En el 89 el Estado era dueño de muchas cosas. Comunicaciones, a través de Entel. Agua, obras sanitarias, electricidad. No da corriente, ¿no? ¿Tiene zapatilla de goma? Sí. Agarre. Petróleo, ferrocarriles, gas. Y en el 95, por ejemplo, ¿qué le quedaba al Estado? En el 95, mucho no. Acá encontramos algo. Una caja chica. No se la puedo abrir porque también la privatizamos. Entonces, en los 90 se vendió todo. Todo fue privatizado. ¿Y qué pasó con la gente que trabajaba en las empresas estatales cuando se vendieron? Se despidió toda esa gente. Según las empresas, entre un 35 y un 84% se perdieron los puestos laborales. Entonces, le devuelvo todo esto. No quiero que digan que saqué el Estado. Boletos. Roberto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Vi varios carteles de YPF, pero también vi otros con una sigla parecida. ¿Puede ser YCF? Claro, eran las empresas estatales que tradicionalmente explotaban el petróleo y el carbón. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YCF. YCF, Yacimientos Carboníferos Fiscales. Muy bien, tiene un 10. Roberto, Sí. le quiero hacer otra pregunta. Sí. Venga, siéntese. Usted debe conocer a muchos de los pasajeros, ¿no? Muchísimos. ¿Y no habrá alguien que haya trabajado en YPF o que tenga algún pariente? Alguien que haya trabajado Sí. en YPF que tenga algún pariente. Ya está, no busque más. Tiene uno frente a sus ojos. ¿Usted? ¿Sí? ¿Y por qué ahora es guarda? Es una historia muy larga. Estas son del comienzo. En esta yo era muy chiquitito. Bueno, y en estas otras yo todavía no había nacido. Cuénteme más, Roberto. YPF fue explorando para buscar petróleo y con esa exploración y después la extracción y el transporte fue colonizando zonas alejadas muy poco habitadas. En esos lugares fue construyendo sus instalaciones y con ellas fueron creciendo pueblos y ciudades. Fíjate en el mapa. Cutralcó y Plaza Huíncula en Neuquén, Catriel en Río Negro,
Comodoro Rivadavia en Chubut y Pico Truncado en Santa Cruz. En todos esos lugares, la fuente principal de trabajo era la extracción de petróleo. ¿Y cómo era la vida en aquellos tiempos de YPF? Todo giraba en torno a la empresa. Los que trabajábamos en YPF teníamos garantizado el empleo y después la jubilación. Y la empresa cumplía una función social, o el Estado, a través de la empresa. Pagaba buenos salarios, daba servicios gratis, controlaba el hospital público y daba coberturas de salud, vivienda. Mirá esas casitas. Con mis viejos vivimos 20 años en una de estas. Y todo tenía que ver con la actividad del petróleo y con la empresa. Los equipos de fútbol, los clubes, el cine del pueblo. Todos estos pueblos fueron creciendo en el medio de la nada, quiero decir, en zonas desérticas. Sí, al principio no habrá sido fácil vivir. Pero YPF forestaba, urbanizaba y si era necesario construía cañerías para traer agua desde otro lugar. A Comodoro Rivadavia la llaman la ciudad del petróleo. ¿Vos sabés cómo se descubrió el petróleo? Buscando agua en una perforación en el medio del pueblo. Uy, me imagino lo que habrá sido eso. Un acontecimiento, imagínate. Eso dicen. Así se creó YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 20 años trabajé, hasta que en los 90... Sí, esa parte de la historia me la imagino. ¿Y Cutralcó? Cutralcó es la segunda ciudad de Neuquén. Se formó en el 33 porque YPF había creado Plaza Huíncul, un pueblo que estaba ahícito nomás de Cutralcó. Esos son los puntos más importantes de petróleo en la Patagonia. Comodoro Rivadavia, Plaza Huíncul, Cutralcó. ¿Y Río Turbio? Río Turbio se creó por el carbón. Ahí tengo un primo, Humberto, primo. Es periodista, cuando quiere lo llama de parte mía. Alberto, Roberto, Norberto, Humberto. ¿Cuántos Bertos son? Familia numerosa. Ah, claro. ¿Y no tendrá algún pariente en Sierra Grande? Sierra Grande, Sierra no, porque fue con el hierro, es otro tema. Hasta ahí la puedo ayudar. Discúlpeme, pero yo tengo que seguir trabajando. Ah, sí. ¿Bolet? ¿Hay su boleto? Uy, no lo compré. Este Tomás es capaz de explicarle la teoría de la relatividad, pero no le puede vender un solo pasaje. Sierra Grande. Veamos. Sierra Grande está ubicada en el sureste de la provincia de Río Negro. En 1969, con la creación de la empresa del IPASAM, la ciudad de Sierra Grande empezó a crecer aceleradamente. IPASAM llegó a ser la mina de hierro más grande de Latinoamérica y su apogeo fue acompañado por la localidad. Se preveía que todo el producto de la mina fuera destinado a los hornos de Somisa, la gran planta siderúrgica estatal ubicada en la ciudad de San Nicolás. El mejor momento de Sierra Grande. Entre 1973 y 1989 se generó una importante dinámica social y económica. La empresa contaba con las plantas de preconcentrado y concentrado, un ferroducto, talleres de mantenimiento y una segunda área industrial en Punta Colorada. Se había construido una villa con 4 barrios, 2 clubes sociales y deportivos y parques. En la costa había un barrio y un camping con la playa para los empleados. En 1980 se inauguró el Policlínico de Sierra Grande. Luego se construyó el pavimento en las principales calles y el camino hacia la villa IPASAM. Se inauguró el gimnasio municipal, se ampliaron las redes de gas y de agua y se fundaron varios clubes. El trabajo en IPASAM atraía a Sierra Grande a obreros del centro y del norte del país y del exterior. Los 90. Acá viene lo peor. En 1991, 1.300 mineros de los 1.500 que llegó a emplear la empresa fueron despedidos. Al año siguiente, IPASAM fue cerrada, a pesar de las protestas. En 1993, el gobierno provincial creó la empresa IPARSA para volver a poner en marcha la mina, cosa que no ocurrió. Recién en el 2006 se reactivó parcialmente, transferida a un grupo inversor chino, pero los antiguos trabajadores no fueron empleados.
qué historia. Paramos 5 minutos en la próxima estación. Si gustan, pueden salir a tomar aire patagónico. Ay, me dio. Hola, ¿Roberto? ¿Cómo le va? Digo, Roberto. ¿Cómo le va? Digo, Norberto. Humberto. Lola, ¿no? Roberto me habló de vos, sí, me contó de lo que estás investigando. ¿Querés saber sobre el caso del carbón en Río Turbio? Sí, cuénteme. 1, 2. Mira, yo tengo muchas fotografías que te podrían servir. Algunas son históricas. Bueno, acá todo empezó en 1887, cuando se descubrió el yacimiento de carbón. Pero la explotación a gran escala comenzó a partir de 1940. Resulta que con la Guerra Mundial no se podía importar carbón de Inglaterra, entonces empezó el gran desarrollo de Río Turbio. Al principio, la extracción estaba a cargo de una dirección que dependía de YPF. Después la organizó la Empresa Nacional de Energía y en 1958 se creó ICF, con sede acá, en Río Turbio. ¿Y cómo fue creciendo la ciudad? Desordenadamente. Porque al principio era apenas un conjunto de carpas y casitas construidas por los obreros que llegaban para trabajar en la mina. Recién en 1949, con el primer galpón para alojar a los obreros, se fundó Villa Minera Río Turbio en terrenos más adecuados. Después se instaló la primera usina, una red eléctrica, llegó el agua potable, la red cloacal, el teléfono. En 1958, con la creación de ICF, nace 28 de noviembre, una localidad perfectamente diseñada por la empresa para que los obreros tuvieran un lugar donde instalarse. Pero la historia cambia totalmente en los 90 con las privatizaciones. Ese es el principio del fin. ¡Hola! ¡Hola! El fin de la comunicación. ¿Qué pasó? Hola, ¿Qué pasó? Hola, Humberto. Se cortó. Bueno, no es tan grave. Como no encuentro un sociólogo o un historiador en este pueblo, no sé qué voy a hacer. En este pueblo quizás no va a encontrar ninguno, pero en el tren... Tiene razón, Roberto. Gracias. No. ¡Mua! Y ojalá haya un cardiólogo, porque siento un cosquilleo. Contame, ¿qué querías saber? Bueno, para que me quede más claro, ¿en qué consistió el cambio de modelo del Estado en los 90? Mira, el Estado en los 90 cambió la orientación de su intervención en la economía y en otras esferas de la vida social. Yo no diría que desapareció por completo, al contrario, que siguió interviniendo y mucho, pero en otra dirección completamente diferente a la que había tenido en las décadas pasadas. Y eso implicó, por ejemplo, que abandonara un rol fundamental que había tenido antes, que era el de ser empresario. El Estado tenía muchas empresas distribuidas a lo largo del territorio nacional y se fue desprendiendo de ellas abruptamente en los primeros años de la década del 90. Muchas gracias. Muy interesante. Collares. Perdón, Collares. No quiero interrumpir su cuenta. Collares. No es una cuenta, es una calculadora histórica. ¿Tan vieja es? No, al contrario. Le digo histórica porque me da estadísticas y cifras de la historia del tema que estoy investigando. Mire. En 1997, después de la privatización de YPF, en Cutralcó el desempleo era del 35%. 5.000 familias quedaron sin ingresos. En Sierra Grande alcanzó el 50% y se mantuvo alrededor del 35% por muchos años. Antes del cierre de la mina había 16.000 pobladores y en el 2006 unos 6.000. Es decir, que alrededor de 10.000 personas abandonaron la ciudad. O sea, ¿me habrá contado a mí porque yo fui uno de los que se fue? Sí, claro. Entonces le puedo hacer una pregunta. Sí, pregunte. La gente en estos lugares, cuando quedó despedida, ¿pudo encontrar otra ocupación? La verdad que fue muy difícil. Me imagino. Porque además de perder el trabajo, lo que perdía uno era la casa y la obra social que pertenecían a las empresas.
¿Y las indemnizaciones? Algunas personas de YPF, por ejemplo, armaron boliches. Unos pusieron unos kioscos, otros agencias de remises. Lo que no había era plata, así que la pobreza creció y muchísimo. ¿Y en las ciudades más grandes? En Neuquén, por ejemplo, se armaron pequeñas empresas cooperativas que prestaban servicio a las empresas privatizadas. Si no se apura, va a perder el tren. Creo que tengo tiempo para hacer algo más. ¿Hola? Roberto, digo Norberto. Humberto. Sigo, porque no me gusta quedarme en la mitad de las historias. Te contaba lo que había sucedido con el carbón en Río Turbio, desde los 90 con las privatizaciones. Sí, cuénteme. Además de los despidos y el desempleo que se dio en todas partes, se dejaron de cumplir compromisos con la comunidad. Pero lo peor, se descuidó la seguridad de las minas. Hubo muchos accidentes, el más grave en el 2004. Sí, una tragedia. Me acuerdo lo que decían los diarios. ¿Y el Estado hizo algo en estos pueblos y ciudades? Lanzó algunos planes de trabajo, pero no estaban basados en actividades productivas y no eran algo estable. También hubo algunos programas, pero temporales, y que no daban seguridad social, apenas eran un salario muy bajo. Bueno, y ahora te tengo que dejar porque tengo un asunto relacionado con nuestro recurso natural. Ah, el carbón. ¿Algún problema en la mina? No, un asadito con amigos y yo estoy encargado del fuego. Bueno, chao, nos vemos. ¿Qué personaje este Norberto? Digo, Roberto. ¿Me llamó? No, pero ya que está le voy a hacer una pregunta. En los 90, después de las privatizaciones, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo? Flexibles. ¿Cómo? Condiciones flexibles. Las empresas hacían lo que querían, o sea, las cambiaban según su antojo. ¿Y los sueldos? Bajo, muy bajo, no alcanzaban para nada. Además, no se tenía en cuenta la experiencia de los trabajadores. Los ponían en cualquier puesto. Menos trabajadores hacían más trabajo. Te contrataban por poco tiempo. Si te servía bien y si no, a la calle. Lo que se llama precarización laboral. Nosotros le decíamos pan para hoy, hambre para mañana. Boletos. Me pregunto cómo habrá reaccionado esa gente de esos pueblos tan golpeados. No se pregunte más. Averíguelo. En la biblioteca del tren. En la Patagonia la gente se movilizó, se produjo el primer piquete en el año 96 en Cutralcó, en la Ruta Nacional 22. Eso no involucraba exclusivamente a los ex trabajadores de YPF, sino que fue acompañada por toda la población o por la gran parte de la población que se sentía involucrada en este proceso. Y a partir de ahí hubo una serie de negociaciones con el poder político provincial que empezaron a tratar de contener la situación, cosa que no lo lograron hacer hasta fines del 97, te diría yo. Estas poblaciones se organizaron colectivamente y introdujeron nuevas formas de acción colectiva completamente novedosas, como fue el piquete, como única manera de hacer llegar sus reclamos al Estado Nacional, porque ahí el problema era que no tenían visibilidad las formas de acción tradicionales. Fue el piquete lo que les permitió entrar a los canales de televisión masivos a nivel nacional. Ahora bien, en el norte, en el caso de Tartagal y Mosconi, en la Unión de Trabajadores Desocupados, lo que hizo fue un trabajo comunitario muy grande que perduró durante mucho tiempo y que posibilitó que esas poblaciones construyeran lazos de solidaridad nuevos a pesar de toda la modificación que se había producido. En el caso del sur, yo te diría que hubo un procesamiento un poco más tradicional de esa protesta, donde el gobierno rápidamente actuó para tratar de evitar algún tipo de desborde mayor de las pobladas. Por eso terminaron más rápido, a pesar de que fueron muy intensas, que lo que sucedió en Salta. Estación Repaso. Un buen lugar para repasar todo lo que aprendí en este viaje. Durante gran parte del siglo XX, con la explotación de los recursos naturales en manos del Estado,
se produjo este dinamismo y crecimiento, aunque limitado por el envío de la mayoría de la producción a otros destinos, para su consumo o procesamiento industrial. Esto implicaba que gran parte de los beneficios no quedaran en la región. En la década de 1990, con el cambio del modelo de Estado, se decidió la privatización de muchos de los históricos emprendimientos, como YPF y yacimientos carboníferos fiscales. Otros fueron cerrados, como Ipazán. Las empresas privadas despidieron a miles de trabajadores y continuaron la explotación con moderna tecnología y personal reducido. Este proceso generó la decadencia de pueblos y ciudades, produciendo altos niveles de desocupación, pobreza y migración a otras regiones. ¿Qué tal, Alberto? Lola, mento, pero estamos cerrando. Ay, no, por favor, un ratito más, un ratito. Bueno, está bien, lo que sea para mi pasajera predilecta. Gracias, Alberto. Buscaba una conclusión para todo lo que había descubierto en ese viaje. Creí encontrarla mientras miraba las imágenes de otros tiempos. Los rostros de los obreros, sus familias, sus viviendas y los pueblos que habían crecido con ellos y con su trabajo. El petróleo, el carbón, el hierro, son recursos que nos brinda la naturaleza, de un valor muy grande para la sociedad. La clave es encontrar la forma adecuada de aprovecharlos, porque las distintas políticas para la explotación de esos recursos pueden generar desarrollo, crecimiento, bienestar o desesperanza, abandono y pobreza.